Hola a todos, otra vez juntos para leer la Biblia, una porción de la Biblia. Quiero mostrarles, esto es la tablita. La tablita es una guía para leer la Biblia en un año. Y esta tablita usa 4 porciones de la Biblia al día en una lectura aproximada de 20 minutos, media hora lo máximo. Y acompañándose con esta tablita uno puede leer la Biblia en un año. Y es muy ameno, a veces no importa si uno se olvida un día, lo importante es que es una dirección para acompañar la lectura de la Biblia, ¿no? Y en base a esto nosotros tomamos 3 veces a la semana una porción para compartir juntos en este espacio. Así que vamos ya mismo al libro de Lucas, capítulo 19, Jesús y Zaqueo, vamos a compartir hoy. Más tenemos que entender que la Biblia es espiritual, la palabra de Dios es espiritual. Y acá hay una historia antes de Jesús y Zaqueo que habla de un ciego recibe la vista. Este tema es la necesidad de ver a Jesús, ¿no es cierto? Dice así la historia, capítulo 18, versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Esta historia muestra la necesidad de ver a Jesús. El mismo apóstol Pablo compartió un versículo en Hechos 26, versículo 18. Vamos a leer. La necesidad de ver a Jesús, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta historia del ciego, como la Biblia es espiritual, no se refiere directamente a la parte física del ciego, sino a la necesidad espiritual de todos los seres humanos. Todos nosotros necesitamos ver a Jesús. ¿Para qué? Para que nuestros ojos sean abiertos y podamos verle a Jesús. Para que nos podamos convertir por medio de la luz de la palabra, seamos librados por medio de esa luz de las tinieblas de este mundo, del desconocimiento de Dios, del desconocimiento del Señor Jesús. Y dice, de Satanás, de la potestad de Satanás a Dios. Es tremenda la Biblia, pero la Biblia es verdad. Para que por la fe que es en mí, reciban perdón de pecados y herencia en los santificados. Hay una necesidad de que todos podamos ver a Jesús. Y los que recibimos la vista, podemos recibir la bendición de la vida eterna. Ahora sí, Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. La necesidad de ver. Acá muestra ya cómo tiene que ser el carácter de una persona para ver a Dios, para conocer a Dios, para entrar en esta dimensión espiritual y salir de este mundo cartesiano que lo medimos solo en 3 dimensiones, lo alto, lo profundo, lo que nuestros ojos ven. Pero para entrar en la dimensión de Dios, nosotros tenemos que tener una actitud, y esta actitud está reflejada en Zaqueo. Dice que Zaqueo, versículo 2, era jefe de los publicanos y rico. No importa nuestra condición, no importa las obras buenas que hagamos hecho. Él procuraba ver quién era Jesús y puso toda diligencia para hacerlo, porque corrió adelante
se adelantó, puso todo de él, todo su ser movió el deseo de ver a Jesús y subió un árbol. La actitud de un niño, ¿no es cierto?, que sube un árbol a jugar. Él no tuvo vergüenza y puso todo de su parte para ver a Jesús. ¿Por qué? Acá viene la respuesta, ¿no? Versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Levantando sus ojos, Jesús vio a Zaqueo y le dijo: Date prisa y desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Ahí está el primer punto con respecto a la respuesta del Señor, a la palabra del Señor hoy, en esta porción de disfrute para nosotros. Es necesario que el Señor pose en nuestras casas. Es necesario que el Señor Jesús pose en nuestras casas. Para eso necesitamos compartir la Biblia en familia. Para eso es necesario buscar al Señor con el deseo de verle y de conocerle a nuestro Dios, conocerle a nuestro Señor. Acá Zaqueo tuvo una actitud de arrepentirse. Hoy más que nunca nosotros necesitamos en nuestros hogares al Señor y necesitamos aprovechar este tiempo para arrepentirnos. Necesitamos aprovechar el tiempo de poder apartarnos con el Señor, leer la Biblia, tal vez orar, hablarle al Señor como un amigo, porque Él así nos trata, como un amigo, y poder arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, lo que creamos que hayamos hecho mal, aún de lo que creamos que hicimos bien. Poder arrepentirnos delante del Señor y recibir su salvación. Que Él pueda decir: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¡Qué bendición! La salvación de Dios trae gozo. Acá Zaqueo le recibió gozoso, porque cuando uno toca a Dios, uno toca en la paz de Dios, uno toca en el gozo, en la alegría interior que llena todo nuestro ser hasta tal punto de que quede de lado toda circunstancia, toda situación, todo problema. Que podamos recibir al Señor en nuestros hogares y que podamos tener este gozo y esta paz que habla la palabra del Señor. Hasta otro momento.